Hola nuevamente. Vamos con otro tema interesante. Partamos. En esta ocasión, hablaremos del Elohim Belcebú y otros relatos que son consecuencia de actos o rituales, que aún se mantienen como fenómenos contemporáneos, que posiblemente también tengan alguna relación como lo que vamos a revisar. Gracias al acceso a la información y a las traducciones de eruditos en textos antiguos, es posible comprender quién fue este mítico nombre, que todos hemos conocido, en la tradición religiosa como diablo, Satán y otros nombres que se usan para identificar el mal encarnado. Bueno, entonces comencemos a buscar estos relatos en los textos para encontrar la verdad. Por lo que ya nos hemos dado cuenta, en los vídeos anteriores, solo basta unas líneas, un pequeño fragmento de historia para hacernos entender, sin necesidad de hacer grandes razonamientos teológicos, filosóficos o razonamiento metafísico. Estos pequeños relatos de textos antiguos son muy explícitos y precisos. Y nos hacen comprender que aquello que se relata es lo que se vivía en el día a día, en aquel momento histórico. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Comienza así. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Acab era el rey de Israel de esa época. Acab era esposo de Jezabel. Ella era una princesa. Su nombre significa amante de Baal. Baal es otro de los poderosos. Y este rey, impulsado por su esposa, se dedicó al culto de las deidades llamadas Fénix, y se dice que Moab se rebeló contra Israel y este rey. Moab era un pueblo cercano a Israel. Descendían de Lot, sobrino de Abraham. Y lo interesante es que, esta historia de la lucha entre Moab e Israel, se encuentra en una confirmación extrabíblica. Una confirmación extraordinaria que es, la piedra de Mesa. Para no generar dudas, te cuento. La estela de Mesa, piedra de Mesa o piedra moabita, es una piedra encontrada en 1868 que relata todos estos eventos de guerra y victoria, confirmando que todo esto, sí ocurrió. Entonces, fue el rey de Moab, quien cuenta precisamente esta historia, es decir, del contraste que tuvo contra los que llama, los de Yahvé. Y esa piedra, cuenta de sus victorias y los sacrificios que hizo. Lo que estamos viendo realmente es que Moab no tenía simpatía por los adamitas descendientes, que reinaban Israel de la mano del rey Acab. El que junto a su esposa tenían este fanatismo, por rendir culto a deidades fénix, donde estaba Baal. Este fragmento de historia, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor extraordinario. También porque la Biblia habla de Mesa. Y este rey de Mesa, conocido por la Biblia, es un rey conocido por la arqueología. Este hizo sacrificios, o más bien, usó ritos, en los que estaba involucrada actividad sexual. Los textos indican que los israelitas, en aquel tiempo, abandonaron a Yahvé para ir hacia Baal. Peor aún, este Baal era llamado por las mujeres moabitas para celebrar estos ritos sexuales, y evidentemente, Yahvé los castigó duramente. Luego, Baal fue llamado Balfegor. Y luego, se convirtió en el Belfegor de la tradición demoníaca medieval. En un tiempo, cuando la Iglesia dominaba la conciencia y los temores de la población. En realidad era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé. Baal Zebul sería entonces otro Elohim que se define en estos textos. Y sería el Elohim de Ecrón. Ecrón era una ciudad que formaba parte de la Pentápolis filistea. Zebub es un epíteto que se traduce como Señor de las moscas. En realidad parece que es definición que los judíos usaban con cierto sarcasmo porque Zebub indicaba el principado. Por lo tanto, Baal Zebub significaba Señor del Principado. Entonces, un Elohim poderoso, que entre otras cosas, también estaba vinculado al poder de curar, así como lo eran otras deidades de la época. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafael, que se traduce como el que cura. Y eran poderosos especializados en el campo médico. Entonces, tenemos que Ocosías, hijo de Acad y su madre Jezebel, quien después de la muerte de su padre Acad, tuvo un accidente, que lo dejó malherido, postrado,
entonces este rey sucesor, adorador de Baal, envía un grupo de sus hombres a consultar a Baal-Zebú, para saber si se recuperaría de estas lesiones provocadas por caer de una ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé le dice al profeta Elías: ven y ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ya hay un Elohim en Israel, entonces, no deben ir hasta Baal-Zebú, Elohim de Cron. Aquí, una vez más, Yahvé y este Elohim fenicio se sitúan al mismo nivel. No dice, ese otro no existe o que el otro no tiene poderes. Dice, ¿por qué van a Ecrón, si yo estoy aquí? Este fragmento nos deja pruebas que los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso, este rey de Israel va a consultar a otro, porque evidentemente, por el accidente que le había ocurrido, confiaba más en el Elohim Baal. Entonces los mensajeros van, pero no vuelven. Y luego, Ocosía envía el último grupo de 50 hombres. Y el relato señala que este grupo se encuentra con Elías, y Elías invoca la intervención de Yahvé, y Yahvé a este último grupo les perdona la vida, y les permite volver donde Ocosía. Pero les relata lo ocurrido con los grupos anteriores y les revela que fueron quemados con un fuego desde arriba. Entonces, esto se repitió cada vez, hasta que el último grupo se salva, es perdonado, pero Ocosía, que por lo tanto ya no tiene forma de tener contacto con Baal, el sanador Elohim. Así que, Ocosía muere. Aquí estamos realmente ante una de esas historias, que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes, pero que en realidad nos ayudan a comprender cómo eran considerados los Elohim. Es decir, todos eran considerados, al menos, los de este nivel, absolutamente equivalentes, como lo fue el Elohim de Moab, Baal. Y este era un Elohim que reinó sobre una de las familias relativas de los israelitas. Hablemos un poco de Fénix. Esta región estaba habitada por varios poderosos. Pero, más allá de lo que se nos cuenta, acerca de un lugar de deidades oscuras y malignas, estas formaban familias con hijos entre poderosos, así como es el caso del mismo Baal, que tuvo hijos con una Elohim llamada Anat. Que se trataba de su hermana, pero también era su esposa. Recordemos que los Elohim mantenían lazos de sangre pura, procreando hijos de sangre pura, que mantenían el linaje y para esto, se casaban con sus parientes más cercanos y directos. En esta región, también es posible ver enfrentamientos entre Elohim, como es el caso del enemigo directo de Baal, un Elohim, llamado El, pero, de este Elohim, no se tiene mucha información. También se puede saber de otros Elohim de esta región, como sería Astarte, Mut, Kotar y Sham. Para terminar esto de Fénix, aún se trata de una historia en proceso de construcción, así que, lo dicho podría tener errores. Así que, realmente tenemos otro cuadro de la distribución del poder de los Elohim en estos territorios. Elohim que lucharon entre ellos, que tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Entonces, estamos frente a una situación que aparece muy clara. Hay que señalar que este profeta Elías, luego de esta pelea, tiene un desafío con los llamados profetas de Baal, que era rival de Yahvé. Se las arregla para ganar este desafío. Luego, este profeta Elías prende fuego sobre un altar de piedra, y allí quema a todas sus víctimas. Este tipo de relatos son los que más allá de los grandes discursos de la teología, o la metafísica, o el monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender la realidad cotidiana, y muestran cómo los autores bíblicos efectivamente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad. Pero hay más. Una curiosidad. Al inicio del libro de los Reyes, se publica una imagen de 1625, que representa precisamente este fuego que cae del cielo, invocado por Elías, mientras que al otro lado está la representación de Yahvé en su carro celestial. Este grabado ha sido colocado en una versión de la Biblia aprobada por el Papa, y que había sido previamente aprobada por el Papa Sisto V, y Yahvé está representado cómodamente, reclinado, sobre un carro celestial, es decir, un carro volador con ruedas. Así que, estamos en 1625, y con absoluta tranquilidad, Dios estaba representado de esta manera. En su medio de transporte con rueda.
Lo interesante es que este grabado pertenece a un periodo en que Europa fue testigo, a partir de las décadas anteriores, es decir, desde finales del siglo XVI, de una serie de fenómenos que ocurrían en el cielo, y que se han representado gráficamente en pinturas. Las esferas voladoras, que flotan en el cielo de Basilea. Los cilindros voladores en el cielo de Nuremberg. Y otros eventos que fueron pintados, que relatan en imágenes, claramente, lo ocurrido en este periodo de la historia. Así que nos encontramos ante representaciones de fenómenos celestes, los llamados UAP, fenómenos aéreos no identificados. Ahora, los del Pentágono hablan, validando aquello, que solo estaba en los llamados grupos conspiranoicos. Entonces, resulta que el Pentágono autoriza a hablar de este asunto, sin temor a las críticas negacionistas. Y aquí encaja esta revisión de textos bíblicos antiguos, ya que, si existe un lugar donde estos eventos ocurrieron en masa, es en los textos bíblicos primarios. Relatos que están allí, a la luz. Así que, ya no tenemos que conformarnos con aquellas versiones simplistas. Entonces, es ahora, cuando es posible, dar esas respuestas a preguntas importantes, que dan sentido a lo que nunca tuvo sentido. Opinar con respuestas verdaderas, respuestas concretas, respuestas que tengan relevancia, con pruebas empíricas señaladas en los textos bíblicos primarios. Los mismos que se usaron para interpretarlo y usarlo y que estuvo y ha estado, por miles de años dominando nuestra conciencia y temores. Ahora es posible darle credibilidad a esa realidad, la realidad que los antiguos nos presentaban, que con detalles abrumadores y eventos impresionantes, fueron leídos con excesiva ingenuidad, pero que para ellos no era más que realismo puro. Porque no planteaban los problemas que ahora planteamos. Y por eso, contaban las cosas tal como las veían, sin necesidad de tener que esconderlos, como lamentablemente se hacía con nosotros hasta hace muy poco. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado. Ya lo hemos visto. Y por lo tanto, hasta historias simples, como esta, pueden revisarse a la luz de nuevas hipótesis, nueva conciencia y nuevas posibilidades de plantear preguntas que abren un camino verdaderamente fascinante. Aquí termina este vídeo. Espero que esta información te haya gustado, ya que es una parte más de este puzzle de eventos y pasajes de la historia escondidos y que debemos tenerlos en nuestros conocimientos. Entonces, gracias por verlo hasta el final. Antes, debo señalar que no soy investigador, científico o experto en lenguas antiguas, físico de partículas, chamán y mucho menos un erudito en traducciones hebreas o sumerias. Pero, voy detrás de lo que muchos investigadores denominan ciencias no éticas. Ciencia verdadera, de eruditos en la materia como son Greg Braden, Joe Dispenza, Mauro Biglino, Bruce Lipton, Paul Wallis y muchos más. Uso la información disponible en libros, sitios web y canales de YouTube. Así que, si quieren saber más, verifiquen en el resumen del vídeo los enlaces de las fuentes. Ya habiendo dicho esto, no olvides suscribirte. Déjame un me gusta y claro, si quieres me dejas un comentario, con gusto te respondo. Hasta la próxima.